Hola a todos y a todas. Somos estudiantes del Comercio 32. Hoy hablaremos sobre el libro Vigencia del Pensamiento de José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Bueno, hoy vamos a conversar sobre el primer ensayo, que es el esquema de la evolución económica. Nosotros hemos leído y queremos compartir nuestra experiencia con ustedes. Bueno, yo voy a hablar algo breve sobre Mariátegui y su mirada al Perú. Bueno, acá la tierra era comunal, todos trabajaban en conjunto y se repartían lo que producían. No era perfecto, pero funcionaba y mantenía un equilibrio. Bloque 1. Bueno, en acá nos dice que Mariátegui vivió en el Perú lleno de desigualdad. Decía que los problemas no eran solamente económicos, sino históricos y sociales, específicamente la forma en que se organizaba la tierra y el trabajo. Para él, el Perú no podía copiar modelos extranjeros, debía buscar soluciones propias, basadas en su realidad. Bueno, acabo de hablar sobre Mariátegui y su mirada al Perú. Bueno, acá nos habla que algo importante que Mariátegui dice que para entender la economía peruana no se puede copiar modelos de otros países. Hay que mirar nuestra historia propia porque todo viene del pasado indígena y la colonia y la república. Ya entendido el primer bloque es de que nos cuenta que Mariátegui vivió en un Perú marcado por desigualdades, de la cual era una sociedad arrastrada por desigualdades, por como que pequeñas élites que se consideraba como la riqueza y como también la mayoría de las personas indígenas o campesinas, que no nos gustaría llamarlo así, son pobres, viven en condiciones de pobreza y exclusión. Y bueno, pues en ese transcurso, Mariátegui se hace una pregunta de la cual nos dice, ¿por qué el Perú, teniendo tanta riqueza natural y cultural, no logra desarrollarse? Es una gran parte de la cual nos da a conocer y nos deja pensar. Principalmente es porque es por la propiedad de la tierra. Por otro, es por la relación entre las clases sociales. No hay mucha coordinación. Por otro lado, es el desarrollo del país, como también hay corrupciones, como en la actualidad, robos y algo que... Bloque 2. Bueno, en bloque 2 nos dice que la economía peruana no ha tenido un desarrollo libre, sino que ha sido dependiente desde la colonia. Cada etapa colonial, república, temprana y moderna ha mantenido formas de explotación y dependencia externa, impidiendo el desarrollo autónomo. Claro, era un sistema ordenado, donde cada persona tenía una función. No era perfecto, pero sí muy organizado. Él resalta que ese modelo comunitario influyó bastante en la mentalidad del campesino peruano. Lo que yo entendí del segundo bloque es de que esta ruptura no solo afectó lo económico, sino que también afectó la vida social y cultural del mundo. Bueno, también cambiaron las costumbres, su forma de trabajar y entre otras cosas, como también dentro de ellos está su manera de organizarse como comunidad. Ya no había mucha organización y había más descoordinación. Bloque 3. Bueno, aquí Mariátegui nos explica que la economía colonial fue una economía feudal organizada para servir los intereses de España durante el virreinato. Las tierras fueron repartidas en grandes haciendas controladas por encomendores y terratenientes, mientras que mientras que los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de servidumbre. Bueno, acá aparecieron instituciones coloniales como la encomienda y la mita, donde los indígenas eran obligados a trabajar. Fue un cambio total y le perjudicaba. Bueno, en el tercer bloque nos explica de que por qué el Perú quedaba atrasado. Era porque el oro y la plata del Perú salían hacia Europa, enriqueciendo a otros reyes o comerciantes españoles y dejaban al Perú en un país sin desarrollo. Y bueno, pues Mariátegui
Para Mariátegui ese era el verdadero problema, la tierra en pocas manos. Bloque 4. Bueno, acá nos dice que para Mariátegui el problema central del Perú es la tierra. Las haciendas controlaban las mejores tierras, los campesinos vivían en pobreza y sin derechos. La tierra estaba mal distribuida. Por eso dijo, el problema del indio es el problema de la tierra. Bueno, un ejemplo sería la minería. Todo se organizó para explotar las plantas, el oro, no para crear una industria local. Exacto, compañero. Los mismos grupos que tenían poder en la colonia los siguieron teniendo en la república. No se cambió la forma de producción. Cuarto bloque, Mariátegui nos afirma sobre el problema del indio es el problema de la tierra. Bueno, en esta fase nos recuerda sobre la pobreza del campesino, que no se debía a una raza o cultura, sino que se debía a las condiciones injustas de la propiedad que se les daba. Repartían las tierras de manera injusta hacia los campesinos. Si no hubiera sido por eso, los campesinos se podrían vender y mejorar sus condiciones de vida. Mientras en otros países, como América Latina, comenzaban a industrializar. Mientras tanto, en Perú, en nuestro país, seguían exportando las materias primas sin agregarle un valor. En cambio, esto no era para fortalecer al país, sino que era para un crecimiento que dependía de otros países, no de... Bloque 5. Bueno, acá nos dice que Mariátegui sigue siendo vigente porque hoy todavía dependemos de la, ¿cómo se puede decir? De la exportación de materias primas, como el cobre, el gas, los minerales. Cuando suben los precios internacionales, el país gana. Cuando baja, la economía cae. El centralismo continúa, Lima concentrada, la riqueza, ¿cómo se puede decir? Mientras otras regiones siguen marginadas, hay informalidad laboral y falta de empleo estable. Todo eso, ¿cómo se puede decir? Ya lo advertía Mariátegui hace casi 100 años. Porque la mayor parte de la población era campesina, pero vivían sin propiedad y bajo abusos de los hacendados, ¿no? Bueno, en el quinto bloque, Mariátegui nos quiere decir que él quería cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, no quería seguir con el mismo sistema heredado de la colonia. Para él, si podía cambiar la base, podía llegar a cambiar el país. Y si trasladamos el análisis de Mariátegui en la actualidad, podemos ver que muchas de sus opciones siguen teniendo vigencia hasta el día de hoy, aunque vivimos en una economía globalizada. Seguimos dependiendo de las exportaciones de materias primas. Por ejemplo, en muchas comunidades rurales sienten que la riqueza del país no llega a ellas, sino que siguen siendo pobres, de igual manera como era en los tiempos de Mariátegui. Bloque 6. Bueno, acá nos dice que Mariátegui no solo criticó, también propuso construir una economía nacional basada en nuestras propias fuerzas, integrar a campesinos, obreros y comunidades indígenas, crear un modelo económico más justo y solidario. Creía que en el Perú había que tener un propio camino, no copiar modelos extranjeros, ¿no? Él no es pesimista, pero sí realista. Dice que solo una transformación profunda puede cambiar las cosas. Bueno, en el sexto bloque, Mariátegui nos hace una propuesta que fue inspirada al máximo, ya que se adaptó en la realidad peruana, algo que debió de haber sido una creación heroica, ya que en su visión al Perú se podía aprovechar su riqueza tradicional y comunal, como por ejemplo las comunidades indígenas, el lado colectivo y la reciprocidad, ya que vendría a ser una base para un modelo económico, solidario y más justo. Bueno, este fue nuestro análisis del primer ensayo de Mariátegui, explicado con nuestras propias palabras. Tratamos de contar lo que realmente entendimos.